Seguiremos compartiendo en esta jornada sobre los diferentes métodos de investigación y tenemos en continuación y secuencia con lo que estábamos viendo anteriormente, la primera parte de los métodos de investigación. El que hoy tenemos primero es el procedimiento o método comparativo. Ese es el primer método de investigación, procedimiento o método comparativo. ¿Por qué? Porque se llama así para sacar las concordancias, aquellas cosas en las cuales hay semejanzas y diferencias. Pero también hay unos que clasifican el método de la diferenciación, aparte, para sacar lo que es las diferencias que podemos obtener en un tema de investigación, al igual que las oposiciones. Constituyen un razonamiento, constituyen un razonamiento acerca de las causas de un fenómeno basado en la comparación de circunstancias que han acompañado varias veces su ocurrencia. Es decir, cuántas veces ocurre ese fenómeno en la realidad. Por ejemplo, si se quiere hablar de cuántas veces las personas consumen Coca-Cola como bebida aparentemente hidratante, cuando sabemos que la Coca-Cola no es ninguna bebida hidratante, todo eso tenemos que recurrir al método de procedimiento o método comparativo. Tenemos también lo que es el siguiente, bueno, expliquemos un poquito acá también las imágenes. Si se fijan, ahí tenemos lo que es la diferencia o semejanza, que es, esto es una lima y esto es un limón, esto es una bala y esto es un balón. Entonces tenemos lo que es también el método de la diferenciación, que como ya lo decía, se puede clasificar en el mismo procedimiento o método comparativo, pero también lo podemos ver de manera separada. El método o procedimiento de las diferencias, cómo este es inverso al comparativo, y su procedimiento consiste en reunir varios casos en los que observaremos que siempre falta una circunstancia, oígalo bien, o un factor casual. No se produce un efecto al permanecer todas las demás circunstancias o factores. Concluimos que lo que desaparece es la causa de lo investigado. Entonces acá tenemos que ver cuáles son las diferencias, cuál es un factor casual, donde en este factor casual no se produce un efecto y permanecen todas las circunstancias o factores, pero también puede desaparecer la causa de lo investigado. ¿Dónde está el origen de dicho tema de investigación? Y eso es bueno conocerlo, con el fin de poder obtener un resultado final. Algunos de estos métodos se pueden mencionar particulares o específicos, como el método experimental, el método de medición, el método de observación y el método histórico, que es parte importante también de la área de los métodos de investigación. Porque los métodos de investigación, ya que son muchos, podemos aprovechar de cada uno de ellos sus diferentes. Y hablando de este método de las diferencias, podemos también obtener un solo resultado, como en todo método de investigación. Tenemos lo que es el método experimental y es un método empírico de estudio de un objeto, fenómeno o proceso en el cual el investigador crea las condiciones o adecúa las existentes con el fin de conocer las propiedades del objeto o sus relaciones, las cuales son de utilidad en la investigación. Tenemos acá también lo que es algunos pasos del método experimental, cómo se puede definir y delimitar un problema, cómo elaborar un diseño experimental, cómo plantear una hipótesis de trabajo y realizar el experimento. Si se recuerdan, fueron cosas importantes que mirábamos en el primer periodo. Y algunos de ustedes se preguntaban que por qué estábamos haciendo un experimento en una asignatura teórica como lo es seminario. Pues acá está parte de esto, que esto lleva una secuencia y hoy vamos a ver esta parte de los métodos experimentales, cómo nos ayuda la observación, cómo nos ayuda la creación de las hipótesis
y cómo el objetivo de un experimento que se hace es esclarecer las leyes, comprobar, relacionar o detectar una determinada propiedad. ¿Con qué fin? Con el fin de servir para verificar una hipótesis, con ese fin. Porque al verificar la hipótesis, al verificar una teoría, un modelo, el experimento nos damos cuenta que está unido a la teoría. En la teoría encontramos el problema, se formula el problema teórico, pero después se experimenta y se experimenta para comprobar lo que dice la teoría sobre sus propiedades, sobre los objetos, las leyes que rigen su funcionamiento. Y todo esto es importante cuando lo logramos comprender como un experimento, que es algo práctico, algo que incluye materiales, nos lleva a poder comprobar una teoría. Miremos el siguiente, que es el método de la observación. El método de la observación consiste en la percepción directa del objeto de investigación. Y en este vamos a encontrar 6 tipos de observación. Dice que la observación científica es un proceso fundamental del método científico. Se trata de aproximarse a la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos que se pretenden investigar. Como la observación científica, que es un proceso fundamental, nos ayuda a aproximarnos a la realidad, aquella realidad que nos interpela, en este caso, la pobreza en nuestro país, la falta de empleo, la falta de oportunidades, el acaparamiento de trabajos de un sector, el acaparamiento de personas que están en sus puestos de trabajo, y tienen también su jubilación, todos estos problemas que están afectando a la realidad salvadoreña y que siempre ha sido y siempre será así. Unos pocos tienen mucho y la gran mayoría tienen muchas necesidades en este país. Entonces, en este método de la observación, que es un procedimiento, se pueden utilizar distintos momentos. Se utilizan distintos momentos en una investigación más compleja, en su etapa inicial, y se usa un diagnóstico. El diagnóstico, como un médico, se utiliza para conocer las causas del problema, las causas de la enfermedad, por qué ha surgido dicho problema. Y en su etapa inicial, al utilizar el diagnóstico, se investiga porque es de gran utilidad en un diseño de investigación. Y podemos aplicar diferentes o distintas formas de observación, que acá tenemos 6 que les he presentado. La observación simple, la observación sistemática, la observación participativa, la observación no participante, la observación abierta y la observación encubierta. Brevemente miremos cada una de ellas. La observación simple se realiza con espontaneidad. Es una persona calificada para realizarla y debe realizarse de forma consciente. ¿Por qué? Porque la observación simple, aunque parezca la más sencilla, debe de ser una persona calificada para ello. ¿Cuál es la observación sistemática? Se requiere de un control adecuado que garantice la mayor objetividad. Un control adecuado. Por eso sistemática. Sistemática que lleva una serie de pasos y debe realizarse de forma con frecuencia. Tenemos también lo que es la observación participativa, que en ella observamos cómo un grupo forma parte de lo observado y participa en el proceso de observación. Es decir, que en la observación participativa pueden entrar varias personas, porque es parte de un grupo. La observación no participante es la que el investigador realiza la observación desde fuera del grupo investigado. ¿Cómo alguien puede realizar una investigación o una observación desde fuera del grupo? La observación abierta, en la que los sujetos y objetos de la investigación conocen de antemano todo aquello que va a ser investigado.
y la observación encubierta cuando las personas que van a ser el objeto de observación no lo saben. Aquellas que se les está investigando pero no se les dice con qué objetivo. Con el objetivo de que, por ejemplo, ¿cómo queremos saber el maltrato en las mujeres o el maltrato en los hombres? Que el maltrato en las mujeres se conoce más porque se sabe, se dice y las sociedades por lo general son sociedades machistas. En cambio, en las sociedades como la nuestra salvadoreña, que es una sociedad machista, el hombre que no dice su maltrato que recibe en su hogar es porque tiene temor a que se burlen de él. Entonces ahí es donde entra la observación encubierta, cuando las personas que queremos investigar no lo saben. Eso sí, el método de medición. El método de medición es el método que se desarrolla con el objetivo de obtener información numérica acerca de una propiedad o cualidad de un objeto, proceso o fenómeno donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. También es necesario aplicar diferentes procedimientos en este método, porque si es un método de medición donde vamos a utilizar gráficas, vamos a utilizar cuadros, estos procedimientos por lo general son estadísticos y en las ciencias sociales los procedimientos estadísticos más importantes son los descriptivos e inferenciales, y creo que de esto ya estuvo hablando en el periodo 1 el profe de sociales. Como en las ciencias sociales, los procedimientos estadísticos más importantes son los descriptivos e inferenciales. Estos métodos nos ayudan, todos, cada uno de ellos, y quizás sin tener un conocimiento de ellos, nosotros los hemos utilizado. Cómo hemos medido en algo, cómo hemos utilizado la observación simple, la observación encubierta, todo esto lo hemos desarrollado. No así con características paso a paso y todo lo que lleva, porque acá nada más son pinceladas de toda la información que conlleva cada uno de los métodos de investigación, pero nosotros hemos desarrollado de esta manera los métodos. Y el último, que yo lo veo muy importante porque a mí me gusta mucho hablar de ello, es el método histórico. El método histórico está vinculado, como ahí lo dice, al conocimiento de las distintas etapas en su sucesión cronológica, como los diferentes años nos van marcando al cambio de las sociedades, cambio para bien o cambio para mal. Dice que también para conocer la evolución o el desarrollo del objeto o fenómeno investigado, se hace necesario revelar la historia, las etapas y las conexiones históricas fundamentales. Tengo en esta diapositiva una imagen de la Plaza de las Américas o la Plaza Divino Salvador del Mundo, como era antes, que no había tanto construcción en el Gran San Salvador. Y si usted va e investiga una foto actual o se recuerda si ha ido hace poco al Gran San Salvador, no está así. Está muy diferente porque tenemos alrededor de la Plaza de las Américas o de la Plaza Divino Salvador del Mundo mucha construcción y no tanta zona verde como se ve en la imagen. Entonces, el método histórico, las investigaciones se diseñan para definir un problema, para sacar las hipótesis o comprobarlas. Y este método, a través de la evolución y el desarrollo que ha tenido la historia, nos damos cuenta cómo estas etapas nos llevan a acciones fundamentales en la indagación, en la investigación y para poder esclarecer un problema. Jóvenes y señoritas, invito a que conozcan un poco más de los métodos y que no se queden solamente con lo que yo estoy mencionando y lo poco que dice esta teoría. Usted puede investigar más, hay mucha más información sobre ello. Pero en estos minutos quiero que lleguemos a la conclusión que cada uno de ellos nos ayudan en el proceso de la investigación científica.